Pido de favor que vayamos a Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Durante el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Tito hemos estado viendo pues varios puntos importantes acerca de cómo debe de ser un pueblo redimido, cómo deben de ser los hijos de Dios. Y gracias a los estudios que hemos estado viendo de la fe, pues Dios nos ha ido mostrando exactamente eso, cómo debe de ser un pueblo redimido y qué tipo de fe debemos de predicar y conocer. El día de hoy es el estudio 13 del libro de Tito, es un libro pequeño, nada más tiene 3 capítulos, pero muy sustancioso. El tema de hoy se llama Un pueblo redimido. Y dice así Tito capítulo 2, versículo 11 en adelante hasta terminar el capítulo, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Como yo les decía, mis hermanos, aunque el libro de Tito nada más tiene 3 capítulos, desde que inició la escritura de Pablo, pudimos notar algo principal, un punto muy importante dentro de toda esto que llevamos de la carta. Es que somos un pueblo redimido y que debemos de caminar completamente diferente a todos los que se digan cristianos, porque el pueblo verdadero, el pueblo redimido, es algo completamente diferente a la humanidad. O sea, nosotros no podemos mezclarnos con la humanidad, nosotros no podemos ser igual que la humanidad, y por eso es que somos un pueblo señalado, porque somos un pueblo apartado del mundo. O sea, no somos un pueblo mezclado con el mundo. Si ustedes conocen las escrituras, desde Génesis a todo el Antiguo Testamento, Dios siempre dijo: yo te he apartado. No aprenderás lo que aprenden las naciones, no harás como hacen las naciones. Y las naciones, pues, es el mundo en general. Entonces nosotros somos diferentes totalmente. Somos extraños para los demás, somos raros para los demás. Nos señalan, somos vituperados por eso mismo. O sea, nosotros no podemos ser como esos que se dicen cristianos y pasan desapercibidos o son idénticos a los demás o parecidos a los demás. Nosotros somos un pueblo especial, un pueblo comprado a precio de sangre, un pueblo redimido por medio de la sangre de Cristo para buenas obras y celosos de buenas obras. Si ustedes leyeron, dice que somos un pueblo redimido de toda iniquidad y hemos sido escogidos y purificados para Él mismo, para Dios mismo, y celosos de buenas obras. Somos un pueblo celoso. Y no es que sea malo ser celoso, mis hermanos, siempre y cuando sea un celo santo, ¿verdad? Y esto es lo que hemos estado viendo en el transcurso de estos 2 estudios. No sé si recuerdan que estuvimos viendo cómo debe de ser el anciano, la anciana, los jóvenes, los trabajadores, los empleados. O sea, cómo debemos de ser en cada parte de nuestra vida terrenal, debemos de ser diferentes. No podemos ser iguales. En cualquier lugar donde nosotros nos paramos, debemos de ser diferentes. En nuestro hablar, en nuestro porte, en nuestro vestir, en nuestro predicar la palabra de Dios. Que vea la gente que verdaderamente somos hijos de Dios. Y el punto principal o el objetivo de esta carta, si ustedes también se han dado cuenta,
No sé si ya han puesto especial atención en la doctrina. La doctrina. Somos celosos en todo, pero también debemos de ser celosos en la doctrina. Para todo hablaba Pablo de la doctrina. Avergüenza, encara, calla bocas, tapa bocas de aquellos, avergüénzalos porque están predicando otra doctrina. Tú, Tito, tienes que caminar conforme a la doctrina que ha sido enseñado. Tú, Tito, tienes que defender la doctrina. Tú, Tito, vas a poner ancianos que prediquen la sana doctrina. Tú, Tito, vas a levantar ancianas o enséñales a las ancianas que defiendan la doctrina. Siempre es la doctrina. Y ustedes digan, bueno, ¿por qué esto de la doctrina es tan importante? Porque Dios desde Génesis siempre nos enseñó lo mismo. O sea, si ustedes vuelven otra vez, siempre se los he dicho, volvemos al principio, volvemos a Génesis, Dios defendía la doctrina. Hasta con Adán y Eva, Dios le dio una doctrina, Dios le dio una responsabilidad, Dios le dio un mandamiento a Adán y a Eva y dijo, tienen que hacer esto porque si no morirán. ¿Y ellos qué? Desobedecieron la doctrina, desobedecieron la ordenanza, desobedecieron el mandato de Dios. Entonces Dios a través de todas las escrituras siempre nos va enseñando que la doctrina es lo importante. ¿Qué es la doctrina? Los mandatos de Dios, lo que Dios ha enseñado, no lo que el hombre ha enseñado. Y es por eso que nosotros tenemos que ser defensores de la doctrina, porque la doctrina es lo que Dios nos transmite a través de las escrituras, por medio de los profetas y por medio de los apóstoles. Y nosotros cuando conocemos la fe que predicamos, es la doctrina que predicamos, la enseñanza que predicamos. Tenemos que conocer bien la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios, los mandatos de Dios para poderlos transmitir. Porque si no transmitimos la verdad de Dios, pues entonces estamos llevando una mentira a la humanidad, lo que están haciendo muchos negocios, muchas congregaciones, ¿sí? Están haciendo negocio únicamente con la palabra de Dios. Así que el punto principal y el objetivo de esta carta es respaldar lo que Dios ha enseñado desde el principio, la doctrina. ¿Sí? Pablo únicamente está, ahora sí como dicen por ahí, poniendo los puntos sobre las íes. O sea, Tito, Timoteo, Tíquico, etcétera, todos tienen que enseñar lo mismo que han aprendido desde pequeños, lo mismo que les han enseñado. ¿Y por qué les decía lo mismo desde pequeños? Porque se supone que venían de un lugar o de una raza que conocían perfectamente las escrituras. Aunque Tito y Timoteo, uno de los dos, no era totalmente guiado por sus padres en cuestión de la doctrina, pero su madre sí, de Timoteo. Y Tito, pues definitivamente también conocía las escrituras. Así que es lo mismo con nosotros. Llegamos al cristianismo, llegamos a la verdad y tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Primeramente conocer lo que vamos a predicar. Conocer lo que vamos a vivir, conocer lo que vamos a hacer. Porque si yo no conozco la doctrina, ¿cómo voy a poder predicar la doctrina? Es como en el deporte, hablando del taekwondo o del cachibol, ¿sí? Yo primero tenía que ser enseñado, tengo que aprenderme las reglas para poder enseñar después. Y también tengo que prepararme bien para poder llevar un buen desempeño. En cualquier trabajo, en cualquier estudio, en cualquier deporte, en todo. Y si nosotros llegamos a un nuevo mundo, porque llegamos a un nuevo mundo, ya no pertenecemos al mundo terrenal, sino ahora pertenecemos al mundo espiritual, tenemos que saber cómo comportarnos en este nuevo mundo. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Qué es lo que le agrada a nuestro sumo sacerdote? ¿Qué es lo que le agrada a nuestro sumo rey? A nuestro Dios todopoderoso, para poder verdaderamente decir que somos un pueblo redimido y poder decir que somos sus súbditos. Porque yo no puedo entrar a un lugar diciendo que soy, vamos a suponer que yo diga, soy mexicano y ni siquiera me sé el himno nacional.
O sea, es imposible. O que yo diga que soy mexicano y no tengo una credencial de elector y un acta de nacimiento que diga que soy mexicano. Aquí es lo mismo, mis hermanos. Entramos a un reino celestial, entramos a un reino nuevo donde tenemos que conocer los estatutos, las doctrinas, los mandamientos, las ordenanzas de nuestro Dios Todopoderoso. Porque si no, no vamos a poder caminar conforme a lo que a Él le agrada. ¿Sí? Y es lo que Pablo le está diciendo a Tito, tú tienes que enseñar la doctrina, cuídate a ti mismo y que nadie te reprenda o que nadie, le dice acá al final, que nadie te menosprecie. ¿Sí? Así que mis hermanos, nos van a menospreciar porque somos diferentes a ellos, pero también tenemos la responsabilidad de predicar con el ejemplo para que nadie nos menosprecie. Y el día que quieran encararnos, nosotros vamos a decir, bueno, es que el reglamento de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios dice esto, y por eso yo lo hago. ¿Sí? Un buen juez tiene que conocer todos los lineamientos para poder ejercer su oficio. Un maestro tiene que hacerlo, un árbitro tiene que hacerlo, un empleado tiene que hacerlo, un patrón tiene que saber lo que está ordenando. Entonces es lo mismo con nosotros. Nosotros decimos que le servimos a un Dios todopoderoso, que le obedecemos a un Dios todopoderoso y estamos haciendo lo que no le agrada a Él, algo anda mal. Entonces tenemos que conocer bien los mandatos, las ordenanzas, la doctrina de Dios y de esta manera nosotros vamos a poder ser buenos representantes de Dios. Recuerden que tenemos un compromiso, representar a Dios aquí en la tierra. Somos embajadores del reino celestial. Así que ese objetivo tenemos que seguirlo aprendiendo, conociendo y viviendo. Si nos damos cuenta, mis hermanos, si ustedes se dan una vuelta por toda la Biblia, van a darse cuenta que el mandato principal que tenía el pueblo escogido de Dios era la doctrina o enseñanza de Dios. En todo momento. Te voy a llevar a un pueblo, pero no hagas lo que hace ese pueblo. Te escogí como un pueblo especial y tú tienes que obedecerme en lo que yo diga. Incluso cuando Dios decreta sus mandatos, dejó bien clara su doctrina y lo que pasaría con aquellos que trataran de desvirtuarla. Y no era nada sencillo, aquel que era falso profeta o falso maestro, mis hermanos. Recordemos que en ese tiempo los mataban, los quemaban, los apedreaban a los falsos maestros. Hay muchos falsos maestros que hablan en el nombre de Jesús el día de hoy. Y si estuvieran bajo la ley, ya cuántas piedras, ya faltarían piedras, yo creo. Ya se hubieran acabado las piedras de tantos que han quedado lapidados o quedarían lapidados. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque ellas hablan de Cristo, profetizan en el nombre de Dios y lo más delicado es que muchas veces, y esto tenemos que tener cuidado, mis hermanos, muchas veces se cumple lo que ellos profetizan. Yo no sé si tú lo sabías, pero hay muchas veces que ellos lo que profetizan se cumplen. Y tú vas a decir, ¿cómo? Pero si el falso profeta va a profetizar cosas que no se deben de cumplir. Dios nos los ha dicho que si profetizan algo y no se cumple, es falso profeta. No, hay veces que Dios permite que se profetice y que se cumpla lo que dice el falso maestro. Y vamos a ver esto, por qué Dios permite muchas veces que se cumpla lo que dice el falso profeta. ¿Para qué? Número uno, me voy a adelantar un poquito. Número uno, en el tiempo actual, ¿por qué Dios permite que haya tantos falsos maestros? ¿Por qué Dios permite tantas falsas doctrinas? ¿Por qué Dios permite tienditas acá, tienditas allá, tienditas más allá? Y en cada esquina encuentras una tiendita que dice Iglesia Cristiana, Congregación Cristiana, Biblia, solo Biblia, aquí te hablamos de Cristo, para de sufrir, etc. ¿Por qué Dios lo permite? Vamos a leerlo en Deuteronomio 13. Vamos allá para que veamos qué es lo que dice Dios acerca de los falsos profetas y a lo mejor nos vamos a sorprender, mis hermanos. Nos vamos a sorprender cuando vemos de que Dios permite que el falso profeta
profetice falsamente y se cumpla. Dios lo permite, mis hermanos, y nos vamos a dar cuenta que ninguno de nosotros estamos exentos de caer en el error. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: cuando se levantare, o sea que se va a levantar, cuando se levantare en medio de ti, no va a ser fuera, va a ser dentro. Cuando se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y fíjate en el 2 lo que dice: y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámoslos, hasta ahí. Si se dan cuenta, mis hermanos, ¿qué pasó con este falso profeta? Se cumplió. ¿A cuánta gente le han dicho, si tú le pides a Dios aquí y ahora y le decretas, vas a sanar y vas a caminar y vas a dejar la silla de ruedas y se te va a quitar el cáncer y te vas a volver millonario? ¿Y cuántos han caído? Porque se les ha cumplido. Yo conocí una persona que decretó que iba a tener en ceros la cuenta del pago de su casa y se le cumplió. Fue al banco y ya no debía nada de su casa. ¿Y qué creen? Siguió en el camino equivocado. ¿Sí? Dios muchas veces permite que el falso maestro profetice algo y sea verídico o se cumpla. Para que tengan cuidado, mis hermanos. Para que vean que no siempre el falso profeta va a profetizar falsedad. Y dice en el siguiente, en el 3, no darás oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Y aquí es donde viene la respuesta. Porque Jehová vuestro Dios, ¿qué? Os está probando, para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Sí te das cuenta? O sea, Dios te va a estar probando y probando y probando para ver si de verdad amas a Dios. Pero como allá me prometieron que voy a tener un auto, entonces me voy para allá con ellos porque voy a tener un auto, voy a tener una casa lujosa, yo no necesito obedecer tanto a Dios, Dios de todos modos me bendice. Porque eso es lo que oyes por allá. Ay, gracias a que me fui acá, ahora Dios me bendice y traigo auto nuevo. Gracias a que me fui para allá, Dios ahora me dio una familia que me ama por sobre todas las cosas. Y Dios me dio esto y Dios me dio aquello. Y dice Dios, espérate, ¿cuándo yo te prometí eso? ¿Que no te estás dando cuenta que te están desviando a amar otros dioses? ¿Qué no te estás dando cuenta que yo no lo tengo escrito aquí, que te va a ir bien aquí en la tierra? Sino Dios me está diciendo que aquí en esta tierra me van a vituperar, me van a rechazar, me van a odiar, me van a poner el pie, todo el mundo va a estar en contra de mí. Y dice Dios, sí, yo lo permito para probar tu corazón. ¿En dónde está tu corazón? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y la gente, como sigue yendo en pos de otros dioses, que es la avaricia, el amor, la idolatría, la hechicería, la familia y todo, dice Dios, ok, te voy a probar. ¿Verdaderamente eres mi hijo? Tú vas a decir no. Había un comercial que decía, ojo, mucho ojo. Entonces ahora Dios me está probando y Dios me dice, a ver, si yo me enfrasco en esto, ¿será agradable a Dios? Si yo me enfrasco en esto, aquello, ¿será agradable a Dios? Entonces yo tengo que conocer ¿qué? La fe que predicamos. Tengo que conocer la doctrina. Tengo que conocer los mandatos de Dios. Entonces de pronto un profeta falso me dice que me va a ir bien. Y yo como tengo necesidad, como tengo ese deseo de recuperar a mi familia, como tengo deseo de tener un carro nuevo, una casa nueva, que se acaben mis deudas, le hago caso a él. Y dice Dios, ¿qué no te estabas dando cuenta que estaba yo probando tu corazón? Estoy probando tu corazón. ¿De veras me amas?
¿Me amas con todo tu corazón y con toda tu alma? Y le dices, no, Señor, perdóname. Gracias a Dios que Dios te extiende su misericordia, es grande en misericordia y dice, te doy la oportunidad de que vengas humillado a mí, te arrepientas y yo te sacudo, te lavo los pies, te limpio y vamos adelante, hijo mío. Pero vuelvo a decirte, ten cuidado de aquellos que profetizan y se cumple la profecía. Mira, si te vienes para acá, aquí vas a tener dólares, aquí vas a tener casa, aquí vas a tener negocio, y te voy a poner tu negocio de plantitas, y te voy a poner tu panadería, y te voy a poner esto, y te voy a poner aquello, y te voy a hacer tu aval para que tengas carro nuevo y ahora sí ya te vayas de Uber. ¿Y qué pasó? Resulta que pusieron los ojos en lo terrenal y no en lo celestial. Por eso, mis hermanos, tengamos cuidado. Dios está probando tu corazón. Dios está probando tu corazón. ¿Y de verdad le amas? ¿Con todo tu corazón y con toda tu alma? Entonces ten cuidado. ¿De dónde viene la bendición? ¿Ve de dónde viene? Es que Dios está usando a fulano de tal para que venga la bendición. Ok, lo está usando. Pero, viene el pero. ¿Viene de parte de Dios o no? ¿Qué me está pidiendo la persona a cambio? Porque siempre hay algo a cambio. Pero si viene la bendición de parte de Dios, la bendición viene a cambio de santidad, a cambio de obediencia, a cambio de servirle al Señor más y más. Si no, entonces no viene de parte de Dios. Escuchen bien lo que dice. Si viene tal profeta o soñador de sueños y te dice, vamos en pos de dioses ajenos, acuérdate que los dioses ajenos no son figuritas de barro ni de yeso. Los dioses ajenos también son avaricia, riquezas, fama, poder, posesiones. Esos son los dioses ajenos. Entonces te está diciendo, vamos en pos de eso, pero deja a Jehová, cuidado. No viene de Dios. Porque Dios bendice cuando quiere bendecir a cambio de nada. Dios bendice a quien quiera bendecir. Te puede dar un auto nuevo, claro. Te puede dar una casa nueva, claro que sí. Te puede dar riqueza, sí. Te puede regresar a tu familia, sí. Pero Él te lo va a regresar cuando tú verdaderamente eres obediente. Obediente. Porque no a todos nos rechazan. Hay hijos, hay padres, hay familia que nos respalda. Y dice, ¿sabes qué? ¿Por qué te quiero? Porque eres una persona firme. Porque he visto tu integridad, he visto tu cristianismo y por eso estoy contigo. Porque tú no eres igual que los demás. Entonces, mis hermanos, tengamos cuidado porque la bendición viene cuando somos firmes al Señor. Si no viene porque soy firme al Señor, es ir en pos de otros dioses. Así que, mis hermanos, Dios te está probando, Dios te va a seguir probando y Dios va a permitir que seas probado por parte de esos falsos maestros. Por eso necesitas conocer bien lo que predicas, lo que enseñas y lo que vives. Así que es muy claro, mis hermanos, que muchos engañadores harán falsos prodigios y se cumplirán. Se van a cumplir. ¿Ya te diste cuenta que no siempre le fallan? También a veces que sí. Y ese es el propósito, que veas hacia dónde te están dirigiendo. Y esto Dios lo permite porque te está probando a ti. Y en el 4, vamos a continuar con el versículo 4. Dice, en pos de Jehová vuestro Dios. En pos, ¿qué dijeron los otros? Vamos en pos de ¿qué? De otros dioses. Y después Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Tenemos que andar en pos de Jehová nuestro Dios. A Él temeréis. ¿Guardaréis qué? ¿Guardaréis qué? Sus decretos, sus mandamientos, su doctrina, su enseñanza, lo que Él ha dicho. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. ¿Te lo digo en español o lo entendiste?
Debes de caminar, de ir en pos de Dios, caminar con Él, a Él temerle, a Él guardar todos sus decretos, sus mandamientos, sus ordenanzas, su doctrina y escuchar la voz de Él. A Él le tienes que servir y a Él le tienes que seguir. A Él. ¿A quién? ¿A Jehová Dios? A Dios. A nadie más. Él es el que nos llama, Él es el que nos manda, Él es el que nos limpia, Él es el que decreta, Él es el que da la doctrina, Él es todo. Amén. Así que mis hermanos, cuidado, ¿a dónde están tus ojos? ¿A dónde está tu corazón? Dios está probando a todos aquellos que decimos que somos del pueblo redimido de Dios. Dios nos está cuidando para ver si verdaderamente nuestro corazón es de carne o sigue siendo de piedra. Porque recuerden que los hijos de Dios, el pueblo redimido, ha sido transformado su corazón. Por eso es que ahora nuestro corazón late inmediatamente y nos damos cuenta si es de parte de Dios o no. Ay, es que yo caí y no me di cuenta. Oye, que no tienes los estatutos de Dios, que no tienes la doctrina de Dios, que no tienes la enseñanza de Dios, que acaso Dios no te habla. Entonces tu corazón no está conforme al corazón de Dios. Porque Dios es claro. Entonces, mis hermanos, somos un pueblo redimido por la pura gracia de Dios, la misericordia de Dios, y debemos de andar, caminar, servirle, guardar sus mandatos. Y Pablo no está pidiendo algo imposible para el pueblo redimido. Pablo conocía los escritos antiguos, Pablo no está sacando nuevos estatutos, sacando nuevas reglas, nuevas enseñanzas. Pablo únicamente lo que está haciendo es que el pueblo redimido de Dios entienda lo que Dios dijo. Nada más. Ustedes vayan al Antiguo Testamento y van a leer que Pablo está de acuerdo con lo que dice Dios. Todo sigue igual. Pero mucha gente cree que ahora es un nuevo testamento, unas nuevas reglas, unas nuevas enseñanzas, un nuevo Dios. Y dice Dios, no, es lo mismo. Yo sigo siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos. Pablo conocía tan perfectamente la ley que llegó a decirle a Tito, todos aquellos que han sido redimidos deben defender la doctrina. Deben vivir la doctrina y deben, ¿qué vimos en el estudio pasado? Sazonar la doctrina, adornar la doctrina. ¿Pero qué doctrina? ¿Cuál doctrina? ¿A cuál doctrina le hago caso? A la de Génesis, Apocalipsis. No hay otra doctrina, mis hermanos. Cualquier doctrina que se salga del parámetro de los 66 libros es falsa doctrina. Así que mis hermanos, todos los que decimos ser hijos de Dios, tenemos un gran compromiso y un gran mandamiento, adornar la doctrina de Dios, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina que nuestro Señor Jesucristo vino a confirmar y es la misma doctrina que debemos vivir. ¿Por qué los fariseos y los saduceos y toda esa gente se confundía y decía, ¿qué nueva doctrina es esta? Porque se habían olvidado de los mandatos de Dios. ¿Por qué Gamaliel o por qué Nicodemo llegaron y dijeron, Señor, tú tienes de verdad algo, palabra, tienes fuerza, tienes doctrina, tienes autoridad, sabemos que vienes de Dios, pero ¿qué tengo que hacer? No habían entendido muchos secretos, no habían entendido mucha palabra. Y por eso Dios nos habla día con día, cada momento que tenemos una reunión, cada momento que leemos la Biblia, cada vez que oramos, cada vez que pedimos, cada vez que platicamos la palabra, viene la palabra de Dios y nos dice, esto es lo que yo quiero. Y nosotros debemos de afirmar y confirmar eso. De verdad, mis hermanos, es importante que aprendamos a adornar la doctrina de Dios que nuestro Señor Jesucristo, que los profetas, que los apóstoles nos han enseñado a través de las Escrituras. Vamos a Deuteronomio 5, hermanos, y veamos el final del falso profeta que debía de tener. El falso profeta va a profetizar, el falso profeta va a enseñar. Muchas veces se va a cumplir la profecía de lo que él diga.
Pero en Deuteronomio 13:5 dice, tal profeta o soñador de sueños, ¿ha de qué? De ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató en casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Así quitarás el mal en medio de ti. Mis hermanos, en ese tiempo la muerte era literal. Ahora sabemos que todo aquel falso profeta, todo aquel falso maestro está muerto espiritualmente y por consiguiente un día vivirá la segunda muerte, que es la total separación de Dios y que es el lago de fuego. Así que todo aquel que ponga oído en ese falso profeta va a terminar igual, porque se está yendo en pos de otros dioses. No sé si recuerdan ustedes lo que sucedió después de que hicieron el becerro de oro. ¿Qué decía la gente? Estábamos adorando al Dios de Abraham, estábamos adorando al Dios de Moisés, este es nuestro Dios. Y era un becerro de oro. Y ellos estaban confundidos creyendo que estaban adorando a Dios. El día de hoy mucha gente está igual, creyendo que adora verdaderamente al Dios verdadero, creyendo que adora a Jehová de los ejércitos, creyendo que sigue en pos de Cristo. ¿Y qué sucedió con esa gente? Fue tragada viva por la tierra. Ahora la gente que no quiere nada con Cristo, que no quiere nada con el Dios verdadero, está caminando por el camino ancho. Y dice que el camino ancho lleva ¿a qué? A perdición. De verdad, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con aquellos falsos profetas que muchas veces se cumple y a veces en nuestro corazón viene, ¿y por qué a él sí se le está cumpliendo lo que quería? Porque Dios probó su corazón. ¿Y por qué él sí ya tiene carro y yo no? ¿Por qué él ya tiene negocio y yo no? ¿Por qué él ya juntó a toda su familia y hasta le aplauden y lo quieren? Y ahora ya hasta se congrega su familia y conversa con él. ¿Por qué conmigo nadie quiere? Por más que les hablo y los quiero traer a fuerza, ¿no vienen? ¿Por qué? Dice el Señor, cada uno va a tener su pago. Porque ellos están yendo en pos de otros dioses. Porque no se está cumpliendo la palabra en ellos. En ti si se cumple, dale gracias a Dios. Si se está cumpliendo la palabra en ti, la palabra de verdad, la palabra que te respalda de Génesis, Apocalipsis, dale gracias a Dios. ¿Tú qué creías? ¿Que iba a ser fácil vivir separado del mundo, en un mundo especial, en un mundo espiritual, y que todos iban a aplaudir? Nada más mira la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nada más échale una ojeada a todos los profetas de Dios. ¿Qué les pasó? A todos los seguidores de Cristo. ¿Qué les ha pasado a los hermanos en Cristo? ¿Qué les está pasando ahorita a nuestros hermanos en Cristo que son celosos de la verdad? Los tienen encarcelados, los apedrearon, los descuartizaron, ya los mataron, ya los fusilaron. Otros están ahorita viviendo hambre, rechazo, persecución. Mis hermanos, de verdad, eso es lo que vamos a recibir del mundo, porque somos enemigos del mundo. Aquel que se considere amigo del mundo es enemigo de Dios. Y yo te la voy a revertir. Aquel que se considere amigo de Dios se considera enemigo del mundo. Por lógica. Entonces, ¿quería ser amigo del mundo? Puede ser amigo del mundo, claro. Rechaza a Dios, rechaza a Cristo, rechaza todo y puede seguir siendo amigo del mundo. Pero aquel que ha tomado su cruz y lo ha seguido y ha decidido seguir a Cristo, va a recibir todo lo que dice la Escritura. Dice, ha de ser muerto
por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto. Ya el Señor ya nos rescató de ese mundo perdido, mis hermanos, y te rescató de casa de servidumbre. Le servíamos a Satanás, le servíamos al enemigo. Dios ya nos rescató y trató, ese hombre, ese falso profeta, trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Hay un decreto, hay una doctrina, hay un mandato, y en ese camino debemos de seguir. Y así, si ese profeta es muerto, entonces quitarás el mal de en medio de ti. Ok, ya no lo vamos a matar, ya no lo vamos a apedrear, pero sí lo vamos a exhibir. Pero sí vamos a rechazarlo, sí vamos a decirle a la demás gente, ten cuidado con fulano de tal, ten cuidado con sutano. No voy a decir Josué, no voy a decir Vidal, no voy a hacer otros nombres, no voy a decir Cash, no voy a decir Luna, ni voy a decir Maldonado, pero creo que ya todos sabemos que hay falsas doctrinas que están desviando a la gente. Entonces cuidado, cuidado. Dice, quitarás el mal de en medio de ti. Imagínense que yo no diga quiénes son falsos profetas y falsos maestros, los estoy encubriendo. A muchos se les ha advertido, no vayas para allá. Y ahí van. Bueno, van a recibir el mismo pago. Pero no todo termina aquí, mis hermanos. Seguimos. También Dios previno a su pueblo redimido de sus propios parientes, de los familiares más cercanos, incluso de aquellos que se dicen ser tus amigos íntimos. ¿No tú crees que quiero algo mal para ti? Yo quiero que salgas de esa secta, yo quiero que salgas de ese lugar, yo quiero que seas feliz, yo quiero que conozcas esta verdad. ¿Esta verdad? O sea que hay otra verdad. Deuteronomio 13:6. Si te incitare, ¿qué es incitar? Te está tratando de suavizar con palabras, te está tratando de convencer, te está tratando de jalar, te está tratando de llevarte a un lugar supuestamente mejor. Dice, si te incitare tu hermano, fíjate bien, si te incitare tu hermano, el hijo de tu madre, o hijo de tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo. ¿Se dan cuenta de cómo Dios nos previene hasta de la propia familia? Nos previene aún hasta de nuestros mejores amigos, según. Nos previene de todo eso y dices, oye, es que no lo había leído, Señor. Toda la Biblia nos los dice. El que amare más padre y madre, el que esté oyendo las voces de aquellos que te están desviando y bla, bla, bla. Dice acá, si te incitaren todos ellos, diciéndote en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos. Hay una palabrita que he escuchado mucho aquí. Si nos vamos a otra iglesia, yo sí voy a estar contigo, mamá. Si nos vamos a otra iglesia, yo voy contigo, esposa. Si nos vamos a otra iglesia, te seguimos todos, esposo. Esto es servir a otros dioses. Y es bien llamado aquí en esta congregación esta palabrita. Te están lavando el cerebro. Deberías de irte con fulano de tal. Mira, allá están mejor. Allá te va a ir bien. Allá, mira, vas a tener carro y vas a tener negocio y dólares. ¿Por qué tienes que estar aquí? Aquí no, aquí son muy aprensivos, muy estrictos, muy cuadrados. Y le dice a Dios, sí, Señor, eres muy cuadrado. Y dice Dios, sí, ¿quieres? ¿Quieres? Sígueme. Entonces, ellos te van a decir en secreto. Mami, te quería yo decir, papi, te quería yo decir que a mí me gustan todas las cosas de Cristo, pero lo que no me gusta es Betel. ¿Y por qué? Ay, no, es que son bien especiales. ¿Sí? Somos especiales. Somos de Cristo. Somos de Cristo. Oye, mamá, ¿no sabes otro lugar que no sea Betel? Pues no, hijo, pero si quieres vete a la tiendita de enfrente. ¿Y para qué le buscas? Vete a la católica y ya. Es lo mismo. Dijo en mi rancho.
diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis. De los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él. ¿No qué? No le harás caso, no aceptarás, no le dirás, ay, me parece formidable. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá. Mamá, de veras, de veritas que quiero ir a la iglesia, de veras que me gustan las cosas de Dios, pero allá no. A donde sea, pero allá no, mami. Es que allá me obligan a que sea yo santo. No, no te obligan a que seas santo. Te quieren rescatar de tu vana manera de vivir. No les prestarás oído, ni tu ojo se compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Escuchen nada más la voz de Dios, mis hermanos. ¿Será tajante la voz de Dios? ¿Será radical la voz de Dios? ¿O es Betel? De verdad, mis hermanos, ay, es que allá no permiten que traiga yo el escote hasta acá de mi boda. Oye, pareces prostituta. Oye, pero es que no me permiten esto. Pues es que Dios dice que debes de adornar la doctrina, no adornarte tú. Híjole. Bueno, más enemigos, gloria a Dios. Dice, sino que lo matarás a tu familia también, y a tu amigo íntimo. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto ¿qué? Procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El pueblo redimido de Dios tiene que ser santo, tiene que caminar rectamente, tiene que ser tajante, tiene que rechazar a todo aquel que te está queriendo desviar del camino correcto, todo aquel que te dice vamos en pos de otros dioses. Mis hermanos, de verdad, la palabra es clara. ¿Qué más quieres buscarle a la palabra? ¿Dónde habla de irse en pos de otros dioses y que Dios esté conforme? Su pueblo redimido es redimido para Él. Es celoso, Señor. Amén. Para Él, únicamente para Él. Yo les pregunto a las mujeres, ¿a quién les gusta que les pongan el cuerno? O a los hombres, ¿a quién les gusta que les pongan el cuerno? Y que le diga, sí, amorcito, no te preocupes, vete con el cuerpecito de bomberos. Porque son muchos, más de 100 los del cuerpo de bomberos. No es un cuerpo. Ay, mis hermanos, espero y entendamos todos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, del gran celo santo de Dios? Eso es celo santo. Él erradica todo, quita todo, aparta todo lo que te hace desviarte. Nadie te puede desviar del mandamiento de Dios, no importa quién sea. Dios así lo decretó, Dios así lo dice. Esa es la doctrina de Dios, esos son los mandatos de Dios. Ay, no es que mi esposito me ama tanto que cada vez que me pega me trae flores. Que cada vez que me engaña con otro me dice te amo. Digo con otra. Oh, bueno, con otro, porque también hay cada hombrecito que resulta homosexual. De verdad, mis hermanos, entiendan el camino de Dios. Quizá es solitario para los que no están en Cristo, pero para los que están en Cristo van millares de ángeles contigo. El Señor va contigo, no te desamparará, no te dejará. Él te adereza mesa, Él te cuidará, Él te guardará. Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. ¿A quién más quiero?
¿Qué más necesito? Nada. Muchos dicen que somos radicales, pero creo que lo que dicen es porque no conocen a nuestro Dios. Los que no conocen a nuestro Dios dicen que somos radicales. Los que conocen a nuestro Dios dicen, gloria a Dios que hay alguien que predica la verdad. Así de simple, mis hermanos. Ellos no conocen a nuestro Dios, que es radical, es tajante, es celoso y que no tendrá misericordia de aquellos engañadores, de aquellos que están haciendo mercadería con su palabra. ¿Tú crees que va a pasar por alto todo eso? ¿Tú crees que va a dejar sin castigo a todos aquellos? Claro que no. Quizá aquí no lo ves en la tierra, pero un día estarán delante del Creador. Yo lo creo. Yo creo que se van a abrir libros. Y que si tú fuiste en pos de otros dioses, cuidado, porque tú también vas a vivir las consecuencias. Todos van a vivir las consecuencias. Mis hermanos, el adornar la doctrina de Cristo es con el fin de que todo el mundo le conozca. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Y si tú no permaneces firme, no agradarás el alma del Señor, dice su palabra. Tú tienes que adornar la doctrina con hechos, con palabras, con vivirla. No con solapar pecados. La humanidad necesita conocer al Dios verdadero. La humanidad necesita ser justificados. Y así que como nosotros, su pueblo redimido, tenemos un gran compromiso y no importa que la gran mayoría esté en desacuerdo. Solos contra el mundo. Solos contra el mundo. Y la gran mayoría nos va a decir, ay, si ahora resulta que 20, 30, 40, 10, 100, 200 van a estar seguros y van a estar bien y toda la humanidad está mal. Pues sí. Nosotros tenemos la verdad. Pablo lo decía. Jesucristo lo dijo. Y si estamos en Cristo, entonces estamos en la verdad. Así que recuerden, que no se olviden, al que servimos, un día nos pedirá cuentas. Y yo en lo personal he entendido, y así seguiré entendiéndolo, que nos sigue pidiendo cuentas. Hasta el día de hoy nos pide cuentas Dios. Y allá nos va a pedir las cuentas mayores. Así que tenemos que entender que primero es obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque tenga que apartarme de todos aquellos que se dicen mis amigos, mis parientes, mis íntimos, mis hermanos, mi familia, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si tú no, lo siento por ti. Pero yo sí. Esto es adornar la doctrina de Cristo, mis hermanos. Esto es adornar la doctrina de Cristo. Defender, adornar, vivir la sana doctrina tiene también como objetivo que todos los que se dicen cristianos y no estén viviendo conforme a Dios, oigan la verdad. Dice Deuteronomio 13:11. Para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a ser en medio de ti cosa semejante a esta. Cuando nosotros hablamos, Deuteronomio 11:13, cuando nosotros hablamos en contra de los falsos maestros, cuando nosotros defendemos la doctrina, cuando nosotros obedecemos a Dios 100%, entonces todo el mundo lo ve. Todo Israel oye, todo Israel teme, todo Israel evita caer en manos del enemigo. Hay mucha gente que se dice pueblo redimido de Dios, mis hermanos, pero están viviendo engañados. ¿Quién los va a guiar al camino correcto si tú estás igual? Tenemos que caminar en el camino correcto. No podemos callar lo que dice la sana doctrina. No podemos callar y decir que estamos en la sana doctrina. Debemos investigar si verdaderamente son falsos y debemos denunciarlos.
tenemos la obligación, la responsabilidad, el mandato de denunciar a los falsos maestros. Dice del 12 al 15, en Deuteronomio 13, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. O sea, no te vas a quedar con que, ay, ¿de veras es sana doctrina? Ay, qué bueno, hermanos, ya encontré otra sana doctrina. No, tú vas a inquirir, o sea, investigar. Tú buscarás, tú preguntarás con diligencia. O sea, tú no nada más vas a decir, ay, sí es sana doctrina porque dice que es salvo por gracia. No, mis hermanos, tú tienes que investigar si verdaderamente es sana doctrina. Y ya después entonces te das cuenta que es mentira y ya puedes decir entonces, y si pareciere verdad, cosa cierta que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a fila de espada. No sé si estás entendiendo esto, pero dice Dios que si hay falsos maestros, los vas a investigar, vas a descubrirlos y vas a predicar que ellos son falsos. En estas fechas ya no sacamos la espada, mis hermanos. Literal, pero sí sacamos la espada espiritual. Sacamos la Biblia y dice, oye, pero es que lo que él predica no es bíblico. Él lo que enseña no es bíblico. ¿Por qué me dices que es sana doctrina? La sana doctrina es así, 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 y va de acuerdo a los 66 libros. No le puedes añadir, no le puedes quitar, no puedes decir, pues yo creo que eso no es tan malo. Ay, es que la Navidad, pues en sí no es tan mala. Total, ¿qué más da un gorrito de Don Claus? Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Ya no sacamos la espada literal, pero sí tenemos la obligación de exhibirlos, de decir sus errores y sus abominaciones. Y ahora que Dios nos ha mostrado a través de Pablo que debemos adornar la doctrina y que hemos leído sus mandatos, creo que es necesario que aprendamos a ser verdaderamente ese pueblo redimido. Y dice en Tito 2:11 qué es lo que debe de hacer un pueblo redimido. El pueblo redimido dice que primero vamos a ser enseñados, ¿sí? ¿A qué? A renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tenemos obligación en Tito 2:12. Tenemos que ser enseñados a que debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, que debemos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que debemos de aprender. Eso es lo que debemos de vivir. Es la manera como adornamos la doctrina, nosotros los redimidos. ¿Y por qué? Porque hemos recibido la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, entre ellos nosotros. Y ya después te dice en el 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El verdadero Hijo de Dios sigue aguardando la venida de Jesús. Sigue aguardándola. Otros la toman por tardanza. Nosotros sabemos que Él vendrá. Si Él dijo que vendría, vendrá. Él lo cumple. Porque nuestro Dios no es un Dios falso. Nuestro Dios no es un Dios que engaña. Que a ti ya se te hizo largo, bueno, es porque somos así una partícula, somos una cosita, somos nada. Somos un puntito en medio de un universo. Pero para Dios no es el tiempo de venir todavía. Su Hijo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos. Somos un pueblo redimido, somos un pueblo que hemos sido escogido para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio.
estamos siendo purificados para ser el pueblo de Dios verdadero. No podemos seguir caminando en el camino del mundo. Dice, redimirnos de toda iniquidad, celoso de buenas obras. Tenemos que tener el celo santo de Dios. Tenemos que ser celosos de buenas obras. Tenemos que ser celosos de la doctrina. Tenemos que. Y es lo que le dice Pablo a Tito. Dice, esto habla, esto exhorta, esto reprende y con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Pablo está siendo tajante. Pablo está siendo claro. Pablo está diciendo la doctrina es lo principal, los mandatos de Dios, las ordenanzas de Dios, mis hermanos. Así que nuestro compromiso es ser pueblo representante de Dios aquí en la tierra. Nos vaya bien o nos vaya mal, esto es de paso nada más. Recibiremos el bien y el mal, ¿no? Desnudos llegamos, desnudos nos iremos. Que si vivimos, para Dios vivimos. Que si morimos, para Dios vivimos. Así que ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Mis hermanos, ¿qué nos vamos a llevar de aquí? Ni siquiera el puño de tierra. Nada. Hay que mis zapatitos nuevos te los van a quitar. Hay que mi ropita nueva, que un traje nuevo te lo van a quitar. Y si vas a incinerarte, se va a quemar también. Pero no, porque eso lo quitan. Te incineran desnudo totalmente. Que me van a enterrar con mi trajecito. Se lo van a comer los gusanos. La polilla, la humedad se va a corromper, lo va a corroer, se va a quedar nada. No te vas a llevar nada. Tu alma sí se va a ir a un lugar. ¿A dónde va a estar tu alma? ¿Dónde va a quedar tu alma? Así que mis hermanos, no importa las cosas del mundo. Lo que importa es obedecer al Señor. Somos un pueblo redimido, un pueblo celoso, un pueblo que camina conforme a los mandatos de Dios, conforme a la doctrina de Dios. No tengamos miedo al que mata el cuerpo. No tengamos miedo al rechazo. No tengamos miedo a nada de lo que creemos que es bueno para nosotros. Sino al contrario, vivamos conforme a la palabra de Dios. Vamos a orar, mis hermanos.